Soy la naturaleza. Soy las montañas, los mares, el viento. Soy el aire que respiran, los colores que los emocionan. Puedo hacer que un insecto cargue 50 veces su peso, o que un molusco recorra la Tierra por más de 500 años, o que un árbol se comunique con otro a kilómetros. Soy el espíritu, la inteligencia detrás de la tecnología más compleja, jamás creada por nadie, la vida. Y ustedes hacen parte de ella. Juntos somos naturaleza. Inventé el cuerpo humano para que sanara por sí solo, para que se regenerara y volviera a su estado saludable. Por eso aplaudo lo que hacen día a día. Dedicar su vida con investigación y desarrollo a entender el cuerpo y curarlo, basado en su propia inteligencia. Aplaudo que, con eficacia comprobada, desarrollen medicamentos que busquen siempre el bienestar del organismo, sin obligarlo, sin intoxicarlo. Y que, a través de la innovación en sus procesos de fabricación, buscan hacer las cosas de manera ética, precisa y correcta. Esto es verdadera inteligencia colectiva. Una alianza entre ustedes y yo, pensada para darle opciones y productos, incluso a los que aún no la tienen. Juntos, desde hace más de 80 años, hemos evolucionado la medicina para hacerla más viable, segura y saludable para el mundo. Somos parte de lo que hace bien a cada ser vivo. Medicamentos inspirados en la naturaleza, la ciencia y la innovación. Soy la naturaleza. Sigan inspirándose en mí, que yo seguiré trabajando con ustedes. Somos el cuidado de la salud diseñado por la naturaleza. GEL, inteligencia natural. Muy buenas noches, distinguidos doctores, distinguidas doctoras. Muchas gracias por estar con nosotros, dedicar un espacio para poder disfrutar de una velada, no solo desde el punto de vista de la academia, sino que mirar lo que en realidad a muchos nos apasiona, y es mirar el deporte, y más aún cuando tenemos una selección de por medio que avanza con los mejores deseos de más de 17 millones de almas que vamos a gritar "Adelante Ecuador". La reunión del día de hoy es posible gracias a todos los que hacemos la compañía Ruiz Pharma, representantes de Laboratorios GEL en el Ecuador, nuestro gerente general, Sebastián Ruiz, nuestro presidente ejecutivo, Juan Francisco Repane, y cada uno de los que conformamos el equipo de Ruiz Pharma. Este evento no hubiera sido posible también de no contar con personas expertas que conocen el tema, así que ustedes ya miraron en la invitación que tenemos invitados muy especiales que nos acompañan en la noche. Así que les invitamos a disfrutar, a que lo tomen de la manera más relajada, algo que es importante en la parte del deporte. Pues bien, desde el enfoque del manejo bioregulador de lesiones deportivas, hoy quiero presentar a nuestro primer expositor. Es el doctor Oscar Bisuete. El doctor Oscar Bisuete es un médico que se graduó en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo el título de médico. Posteriormente hizo una especialización en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Es director de posgrado de Medicina del Deporte de la Universidad Central del Ecuador, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Medicina del Deporte, miembro de la Federación Internacional de Medicina del Deporte, FIMS, miembro del Colegio Brasilero de Medicina del Deporte, miembro de la Sociedad de Medicina del Deporte de Río de Janeiro, segundo vicepresidente de la Comisión Médica del COE, es director nacional del Departamento Médico de DINADER, comisario internacional de control y doping. Doctor Bisuete, si nos acompaña, por favor, prendiendo su cámara. Estamos ya listos, ahí estamos. Buenas noches, doctor Bisuete, ¿cómo está usted? Hola, parece ser que se le fue el audio, la cámara. Bueno. No, está aquí la cámara, lo he prendido y... ¿Estoy ahí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Estamos muy bien, estimado. Buenas noches, muchísimo gusto. Gracias a Ruiz Pharma y a todos ustedes. Un placer estar junto a ustedes. Muchas gracias. Adicional, bueno, el doctor Bisuete pues es jefe de fisiología del Departamento Médico de DINADER, máster en gerencia de salud,
médico de la Sociedad Deportiva Aucas, médico del equipo olímpico Sydney 2000, director provincial de salud de Pichincha, médico de atletas de élite como Jefferson Pérez, Rolando Vera, Marta y Franklin Tenorio, profesor de la Universidad Católica, asesor científico de empresas farmacéuticos y actualmente asesor médico de tenis de campo en golf y artes marciales. Así que bienvenido, mi estimado doctor Bisuete. Gracias, Wilfrido. Muchas gracias. El siguiente invitado también pido que por favor prenda la cámara. Bueno, muchos ya lo vemos todo el tiempo siguiendo, le seguimos en televisión, pues tenemos el honor de tener aquí a Alberto Astudillo, un periodista deportivo con más de 25 años de trayectoria, tanto en el mundo de la radio como de la televisión. Inició su carrera profesional en Diario Hoy, pues trabajó también en varias radios, en Latina, Hoy la Radio, Bolívar, Majestad, La Única de Quito, Tropicana de Guayaquil y Grupo Pinos de Riobamba. Actualmente productor en Ecuavisa y Teleamazonas en la parte de producción nacional de deportes en Teleamazonas, creador de programas y grupos de entretenimiento para la montaña, padrino de varios eventos deportivos en el Ecuador y miembro de equipo de montaña segura de la Policía Nacional del Ecuador. Y como bien dice Alberto, deportista activo y apasionado por los deportes. Bienvenido, estimado Alberto, qué gusto tenerte acá. El gusto es mío, buenas noches con todos, qué hermoso poder juntarnos previo a un gran partido, previo al arranque de estas eliminatorias en un año que ha sido bastante atípico. Esto nos emociona sobremanera por lo que podemos ver desde el día de mañana. Perfecto, muchísimas gracias. Ya vamos a conversar de fútbol, mi estimado Alberto, así que seguimos atentos a tu mensaje. Bueno, iniciamos la conferencia para entender desde el punto de vista de la biorregulación lo que sucede en el tema de las lesiones deportivas. Y tenemos que mirar un poco lo que sucede con el aparato locomotor y obviamente entendemos que todo lo que es inmerso en este gran sistema no es únicamente un tema osteoarticular, sino que es prácticamente todo un sistema rodeado de tejido de conectividad, de conjuntivo, como son los ligamentos, tendones, cápsulas articulares, es decir, todo el concepto del que nosotros manejamos. Y hay que entender en realidad que esto puede deberse a varios procesos del momento que hay una lesión, o sea, por una sobrecarga física desde el punto de vista de un exceso, o también por el uso repetitivo. De hecho, la mayoría, como están mirando en pantalla, la mayoría de las lesiones se producen durante el proceso de rutinas de entrenamiento, más que en el tema mismo de competencia como tal, y obedece también en razón al agotamiento físico, al agotamiento muscular que va teniendo la persona en sus fases de entrenamiento. Más aún se incrementarán las lesiones, obviamente, en deportes de contacto, donde será más frecuente las lesiones deportivas. Sin embargo, es importante mirar que la resolución de muchas de estas enfermedades o lesiones, dependerán de la manera que cómo se va a resolver la inflamación. Y por eso podemos mirar que las consecuencias que se puede tener tanto a corto plazo y no se diga a largo plazo, es esa disminución tanto en la fuerza física, en los cambios que se van dando desde el punto de vista de densidad mineral ósea, por el cambio que se va dando a nivel de las células como los osteoblastos, el tejido de colágeno. Cambian radicalmente las estructuras, se vuelven un poco más rígidas, menos elásticas, se pierde esta parte de la resistencia y por lo tanto también comienza a haber ralentización en la parte incluso de conectividad, es decir, en la conectividad que se va dando desde el sistema nervioso central. Cambios en el sistema metabólico y esto afectará netamente al tema del rendimiento deportivo. ¿Qué es lo que sucede tras las lesiones del aparato locomotor? Esta es una estadística muy interesante, sacado de un estudio global, tanto de entidades deportivas como gubernamentales de Norteamérica y de Europa. Y se miraron prácticamente que las lesiones más frecuentes que se puede determinar en la parte deportiva son las lesiones de tobillo y de pie. Miren que representa el 25% de las lesiones. Está seguido por lesiones de rodilla, un 22%, lesiones propias de la parte de espalda, un 11%, y acompañan las lesiones de pierna, muslo, cadera, hombro, mano, antebrazo, etcétera, con un 5 a 10% dependiendo de la parte de la región. Como dato general, lo que podemos mirar es que estos cambios que suceden después de una lesión deportiva desde el punto de vista del conocimiento de los cambios o reacciones vasculares que se van dando,
así como también de un tipo de respuesta de reacción celular. En esto no me voy a detener mucho, pero lo que sí quiero traer a colación es que el conocimiento que cada día más la parte médica vamos teniendo del comportamiento de citoquinas, el movimiento que se va dando de estos cambios inflamatorios en diferentes elementos celulares, hace que la inflamación pueda mantener un estatus agudo o inclusive tener pasos o fases de reparación, de recuperación o llegar finalmente a una fase de cronicidad, donde ya comienza a haber cambios desde el punto de vista de marcadores o mediadores primarios, como también de comienzo tardío, como ocurre en enfermedades crónicas. Así que esta contemplación es importante porque nosotros lo que buscamos terapéuticamente es llegar a la resolución de la inflamación, no únicamente a la fase aguda, sino que en realidad nos permita tener una resolución de esa inflamación. Y ese es el objetivo de la bioregulación. Es decir, miramos desde el enfoque de la bioregulación que estos cambios moleculares que se van dando, estas expresiones celulares que son la producción de citoquinas, la producción de otros elementos a partir de la cascada del ácido araquidónico, o todos los elementos que se van dando, constituyendo cambios inclusive desde el comportamiento vascular, del endotelio vascular, generando nuevas proteínas como son, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial vascular y también los cambios que se van dando desde la matriz, en este caso cartilaginosa, como es la creación o la generación de metalopeptidasas o metaloproteinasas de la matriz que se los conoce. Entonces, miren ustedes cómo estos cambios citoquímicos también van a permitir que en realidad avancemos un tema de resolución. Y recordemos que cada célula, cada componente vascular tiene un comportamiento y tiene también, aparte de eso, una función, que es parte de un proceso que es la parte de resolución de la inflamación. Y aquí vemos toda la cantidad de elementos de información que tenemos, no solo desde el punto de vista de proteínas quimiotáxicas, que lo que hacen es trabajar con la activación de macrófagos, permitir la fase resolutiva de la inflamación, que es lo que finalmente llevará a la curación de una lesión deportiva o después de una lesión traumática, por decirle algo. Y acá estamos viendo también comportamientos de citoquinas no solo inflamatorias o proinflamatorias, sino citoquinas de resolución de la inflamación, como son los factores de crecimiento transformantes beta, la interleuquina 10, que finalmente nos llevarán a un tema de resolución. Y aquí tenemos una lámina. Esta lámina es únicamente para refrescar la parte de conocimiento y mirar que la parte de eferocitosis que se va dando en el macrófago, que es un actor importante en la parte de la inflamación, finalmente nos va a llevar a la fase 2 de macrófago 2, donde se liberarán estas citoquinas proresolutivas como son maresinas, resolvinas, factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10. Y precisamente ustedes van a escuchar de voz de un experto también cómo hoy en día Traumel pudo demostrar científicamente el estímulo que se da para esta fase de resolución. Por lo tanto, es un aliado muy importante a considerarse en el manejo de lesiones deportivas. Pero en realidad, si buscamos resultados distintos, no hagamos lo mismo. Esta es la reflexión que queremos dejar ahora en el auditorio para que ustedes conozcan más de medicina bioreguladora. ¿Qué es lo que hacemos? Sencillamente entender que todo el sistema que nosotros tenemos en el organismo está interconectado. El sistema osteomuscular con el sistema neuroendocrino, con la parte metabólica, es decir, todo un sistema de información, de redes que nos permiten explicar el porqué de una lesión deportista puede llevar a un paciente a tal o cual condición. Cuando miramos ya desde el punto de vista de la biología, desde la parte molecular, entendemos y comprendemos que la medicina de sistemas conjuntamente con la biología de sistemas integra este concepto terapéutico que es la medicina bioreguladora de sistemas. Es decir, lo que estamos explicando, como bien decía la doctora Eda Medina, es buscar y entender un nuevo modelo biológico de entender estas diferentes interacciones en todas las redes que se van dando y que finalmente lo que buscan es que el organismo busque un proceso de autorregeneración, autorreparación, que nosotros llamamos un proceso de autocuración. Y esto es lo que es estimulando a que estos sistemas hagan o cumplen su trabajo de manera funcional. Y es importante revisar lo que sucede en otros países. Les comparto este estudio. Miren que fue el estudio de consenso en España. Es el consenso sobre la utilización de la vía parenteral en el deporte y es la utilización de medicamentos homeopáticos, terapias biológicas y bioreguladoras. Este fue un documento, es un documento que está a disposición de ustedes
es el documento de consenso de la Federación Española de Medicina del Deporte, donde estuvieron concentrados muchos médicos que tienen mucha trayectoria en el ámbito y el conocimiento del deporte. Por lo tanto, este aporte científico también brinda una oportunidad para la medicina bioreguladora, no solo por el tipo de seguridad de medicamento, como lo vamos a ver, sino porque definitivamente ha demostrado científicamente, con estudios muy claros, muy objetivos, muy científicos, la resolución de las inflamaciones, que es algo vital para quienes hacemos medicina del deporte o tratamos medicina del deporte también. Otro punto importante es mirar que desde el punto de vista de organismos internacionales, como por ejemplo la WADA, que es la agencia mundial que tiene que ver con toda esta parte de antidopaje, también tomó como punto de referencia también lo que NADA, es decir, la Agencia Nacional Antidopaje de Alemania, recomendaba para los deportistas que puedan hacer uso de estos medicamentos con toda la seguridad. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente estos medicamentos no tienen o no cumplen una función de dopaje, por lo tanto se vuelven medicamentos muy importantes, muy seguros, incluso para deportistas de alto rendimiento, de élite y más aún cuando se requiere manejar estas lesiones deportivas. Les traigo una parte del estudio NADA, que también está a disposición de ustedes, y es mirar todos los medicamentos que usted puede utilizar con absoluta seguridad, y uno de ellos es Traumel, como están mirando en esta lámina. En la parte de lesiones, con la parte osteoarticular, también tenemos a la recomendación de nuestro producto CELT, que es motivo también de conversación del día de hoy. Así que esto es mi presentación. Quedo atento a cualquier inquietud, por favor, y paso inmediatamente a dar la bienvenida a Alberto, quien nos va a hablar del deporte, de lo que está sucediendo en la Copa, las lesiones deportivas y a veces cómo un jugador puede quedarse por fuera de esto. Así que te dejo, estimado Alberto, con el auditorio. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, gracias por estar acá y por ser partícipes de este evento. Yo voy a hacer una pregunta que al final de mi intervención seguramente se va a contestar sola. ¿Qué tienen en común jugadores de la talla de Alfredo Di Stéfano, Michael Ballack, alemán él, Bernhard Schuster, también alemán, y el ecuatoriano Franklin el Mago Salas? Seguramente que a muchos de nosotros nos recuerda ese nombre, Franklin el Mago Salas. En abril del año 2006, previo a presentar el informativo de la mañana en Teleamazonas, y ya con la noticia de que estaba dentro del equipo de comunicadores que se iban al Mundial de Alemania, entre mis principales tareas estaba la de entrevistar a Franklin Salas, un jugador que venía cumpliendo una destacadísima actuación con Liga Deportiva Universitaria, llamado a ser una de las máximas figuras del fútbol ecuatoriano, sudamericano y mundial. Buscado por varios equipos de renombre en América, uno de ellos el River Plate. En esa mañana de abril yo tengo la tarea de consultarle su sensación, su sentimiento ante un posible llamado de Luis Fernando Suárez, técnico colombiano, para ser parte de la nómina definitiva que iba al Mundial, para estar en Alemania. En ese momento Franklin no puede ni siquiera hablar. Rompe en llanto. Tratar de conversar con él es casi que imposible y nosotros como periodistas nos sentimos absolutamente consternados por la imagen y el suceso de ese momento. Franklin, que había tenido una operación meses atrás de rodilla, tenía ya la confirmación médica de que no iría al Mundial de Alemania. Voy a abrir un paréntesis en este momento que les cuento la historia de Franklin Salas. Luego volvemos con el jugador. Y me voy un poco más hacia atrás. Las eliminatorias sudamericanas son seguramente que las más disputadas y las más vistas alrededor del planeta. Ya todos sabemos de dónde viene el Yogo Bonito y las máximas figuras del fútbol mundial. Precisamente de acá, de esta parte del mundo. Son altamente competitivas y, por supuesto, esa competencia hace que los jugadores que acá militan o que acá vienen para estar en eliminatorias tengan un alto desgaste y, por supuesto, una alta competitividad. Alex Darío Aguinaga, ibarreño él, una de las figuras del fútbol ecuatoriano.
818 partidos más menos en clubes, 148 goles. Especialmente los goles en el Deportivo Quito al empezar su carrera, el Necaxa, su mejor campaña, declarado el jugador de la década en el fútbol mexicano, en el Cruz Azul y después en Liga Deportiva Universitaria. Con la tricolor, con la selección ecuatoriana de fútbol, a que le ponemos todo el corazón y las ganas desde mañana y desde siempre, llega a disputar 109 partidos. 109 partidos. El segundo ecuatoriano con más apariciones con la camiseta de la selección nacional. Solamente por detrás de otro gran capitán, Iván Hurtado. Iván Hurtado llega a 167. Juega Alex Aguinaga 8 Copas América, una Copa de Oro de la CONCACAF y el Mundial de Japón y Corea. La pregunta, por supuesto, a Alex, cuando se le dice cuál es el mejor recuerdo con la selección nacional, uno espera escuchar que diga el Mundial de Japón y Corea, la primera cita mundial de Ecuador. Sin embargo, pasa de largo por el Mundial. Y su reflexión inmediata es el partido de clasificación al Mundial. Ese 7 de noviembre del 2001, cuando Ecuador empata con Uruguay 1-1 en el Olímpico Atahualpa. En ese momento, Alex Aguinaga llega prácticamente con sus rodillas destrozadas, las dos lesiones. Sin embargo, es parte de esa gran jugada, de un centro que nosotros en el mundo del fútbol le decimos realmente exquisito, como con la mano levantar una pelota para que aparezca otro grande, Jaime Iván Caviedes, y marque el 1-1 y por ende la clasificación con Hernán Darío Gómez como técnico de esa selección ecuatoriana. Volvemos a la pregunta con Alex Aguinaga. ¿Cuál es tu mejor recuerdo? Insiste, ese partido. Entonces nosotros, para que nos hable del Mundial, le decimos, ¿y el Mundial? ¿Y el Mundial Japón y Corea? ¿El primer Mundial de Ecuador? Y él hace la siguiente reflexión. En el Mundial yo juego aproximadamente 130 minutos. Llego lesionado el primer partido, desgastado físicamente, con un par de lesiones, tobillo izquierdo, rodilla derecha, que no me permite completar ni siquiera el primer partido del primer Mundial ecuatoriano. Juega ante Italia, cuando perdimos 2-0 con goles del Toro Vieri, juega 46 minutos. En el segundo partido, lamentablemente, ya no entrena con el equipo antes de enfrentar a México, cuando perdimos 2-1. Ya no entrena con el grupo y la lesión va recrudeciendo. El sueño de Alex Darío Aguinaga, del güero que empezaba en el Deportivo Quito, que se iba fortaleciendo en el Necaxa de México, se iba terminando en un mundial de fútbol. Qué cruel haber llegado hasta esa instancia con la banda de capitán y no ser el protagonista, no por ganas, no por fuerza, no por ímpetu, sino por lesión de su selección, que según él mismo lo dice, según sus propias palabras, es la camiseta más hermosa y es el equipo más lindo que ha vestido en su vida. Frente a México ingresa al minuto 58 y sale absolutamente adolorido. Frente a Croacia, nuestra primera victoria en una cita mundialista, 1-0 le ganamos a los croatas que venían de hacer ya 2 presentaciones mundialistas realmente importantes. Ingresa a los 40 minutos, 130 minutos. Alex Darío Aguinaga dice que su mejor recuerdo, de entre los varios por supuesto, pero con la selección, un par de Copas América y ese partido de clasificación al Mundial. Pero el Mundial le deja un sabor amargo, un sabor que seguramente se lo lleva por todos estos años que ya ha dejado el fútbol. Si vamos un poco más atrás con Alex Aguinaga, la gran figura del fútbol ecuatoriano para muchos en el continente, me refiero a toda América. Si alguien pregunta de Ecuador, un futbolista destacado, piensan primero en Alberto Spencer, cabeza mágica.
Inmediatamente después lo relacionan con Alex Aguinaga y entra también Luis Antonio Valencia. En la Copa América de 1999, que se juega en Paraguay, Ecuador no cumple una actuación normal. Con Carlos Sevilla llegan 6 jugadores lesionados, tocados. En la jerga futbolística, el periodista, el médico siempre dice, este jugador está entre algodones, porque llegan realmente muy desgastados. Y Alex Darío Aguinaga decide retirarse porque, según él, siente dolores absolutamente insoportables en su rodilla derecha y en su tobillo izquierdo. Una situación que seguramente hace que tome esta decisión de no estar en ese proceso eliminatorio que les cuento que termina con ese gol de Caviedes y un primer mundial. Sin embargo, Hernán Darío El Bolillo Gómez lo busca y le ofrece recuperarse completamente de sus lesiones para que sea ese gran capitán que, insisto nuevamente, no puede llegar a ser el protagonista en un mundial de fútbol. Lo mismo pasa con otros 2 referentes del fútbol ecuatoriano, que siendo protagonistas en la carrera larga de eliminatorias, les recuerdo yo, uno de los procesos más desgastantes en lo físico, en lo psíquico, en lo mental, pero sobre todo en lo físico. Enfrentar a una selección como Argentina, plagada de figuras, como Brasil, plagado de figuras, como una fortísima selección paraguaya, donde el fútbol es más rígido que técnico, enfrentar a Chile es realmente muy desgastante. Cuando en Alemania 2006 ya se van perdiendo varias figuras como Franklin Salas y llegamos a los partidos de Alemania, nuestro mejor mundial, nuestra mejor presentación, porque llegamos a los octavos de final donde enfrentamos en Stuttgart a la selección de Inglaterra, una poderosa selección inglesa. Hay que remontarse un poquito a esos partidos, ¿no? A ese debut ante Polonia, el 9 de junio del 2006, cuando ganamos 2-0, y se veía una selección realmente poderosa, realmente impactante, importante. Los que estuvimos en Alemania recordamos plenamente cómo muchos hinchas del fútbol mundial se identificaban con nombres como Carlos Tenorio, como Agustín Delgado, especialmente con ellos, o con Jaime Iván Caviedes, que incluso llega a ponerse una máscara en honor a su recordado amigo Tilino Tenorio. Le ganamos 2-0 a Polonia con goles de Carlos Tenorio y Agustín Delgado. Las primeras declaraciones de estos 2 referentes de la victoria ecuatoriana, primero que Agustín Delgado tiene un dolor en la cadera. Tiene un dolor incesante en la cadera que podría afectar su participación en el siguiente partido frente a Costa Rica. Primera alarma. El trabajo de los médicos empieza mucho más que el trabajo del técnico. El técnico tenía claro el equipo que abría ese mundial y el equipo que tenía que enfrentar a Costa Rica para asegurar una clasificación. El cuerpo médico empieza a trabajar. En entrevista con Carlos Tenorio asegura que su tobillo no está del todo bien y empiezan las dudas. Sin embargo, el 15 de junio nos enfrentamos a Costa Rica, una selección que había sido sorpresa en su clasificación, y con goles de Carlos Tenorio, Agustín Delgado y Jaime Iván Caviedes conseguimos la ansiada clasificación. Por fortuna para Ecuador, ya clasificamos con estos 6 puntos, por victoria ante Polonia y por victoria ante Costa Rica. Pero nos tocaba enfrentar a los anfitriones, Alemania, la poderosa selección de Alemania, y buscando ser los líderes del grupo para tratar de no enfrentar esos cálculos que se hace en el mundo del fútbol, tratando de no enfrentar a la selección de Inglaterra. No llegan Carlos Tenorio y no llega Agustín Delgado. El dolor en la espalda de Agustín Delgado lo margina de este partido, y lo propio de Carlos Tenorio, que en el compromiso frente a Inglaterra ya en octavos de final, luce mermado físicamente, y cuando termina con la eliminación de Ecuador de este gran mundial, de esta gran presentación, Carlos Tenorio hace
la siguiente reflexión, que quiero leerla textualmente para no equivocarme. Dice Carlos Tenorio en la entrevista posterior a la eliminación de Ecuador en Alemania 2006. Esta vez no fue ni las ganas ni el físico, fue el tobillo. No fue Beckham quien nos deja fuera del Mundial, fue este maldito tobillo. El desgaste que tienen a lo largo de los años, que se empuja con el desgaste físico, psíquico de enfrentar a estas grandes selecciones, pues simplemente les lleva a este momento que les estoy contando. Les decía al principio que ¿qué tienen en común figuras como Alfredo Di Stéfano, los alemanes Michael Ballack, Bernhard Schuster y Franklin el Mago Salas? Tienen algo en común, y es que siendo las figuras enormes del fútbol a nivel mundial, no pudieron representar como pretendían o como debían o como el mundo del fútbol quería a su selección en un mundial de fútbol. Alfredo Di Stéfano, argentino-español, no pudo estar en el mundial de 1962, aún estando inscrito porque se tenía fe de que llegue físicamente. Aún estando inscrito, no pudo disputar ni un solo minuto de aquel mundial. Michael Ballack, gran referente, capitán de la selección de Alemania, por una lesión en los ligamentos no pudo estar en el mundial. Volvió con muchas ganas, con mucha fortaleza en el 2002 para ser finalista y en el 2006 para conseguir el tercer lugar. Sin embargo, de que pudo representar a la selección alemana, muchos comentaristas alemanes, europeos, decían que no era el mismo Michael Ballack de antes de la lesión y que se había perdido al menos un 30% de su capacidad en velocidad y en reacción con la pelota. Bernhard Schuster, gran referente del Fútbol Club Barcelona español, que para muchos habría sido la gran figura del Mundial de España. Estoy hablando de España 82. Él, en un choque, en un partido, termina con una lesión que lo deja fuera del Mundial. Casualmente, Andoni Goicoechea, el mismo que lesionó a Diego Armando Maradona, es el que le deja sin esta posibilidad de jugar un Mundial de fútbol. No pudo estar en un Mundial. Empecé contándoles lo de Franklin el Mago Salas. Vuelvo a ese abril del 2006. Franklin Salas, a pesar de haber hecho una rehabilitación en la misma Alemania donde se iba a jugar el Mundial, no pudo recuperarse. Cuando presentábamos la nómina definitiva, la nómina que iba al Mundial de Alemania 2006 y salía de esta nómina, fue imposible establecer un diálogo con el Mago Salas porque no podía contener las lágrimas, porque el sueño de su vida como deportista, el sueño de su vida como jugador de fútbol, era precisamente estar en la cita máxima, en la cita ecuménica del fútbol del planeta, un mundial. No pude estar ahí, a pesar de que Luis Fernando Suárez, el técnico colombiano, lo esperó el máximo de tiempo que le permitía la FIFA y los organismos que organizan estas citas mundiales. Una lesión de fútbol le puede dejar por fuera de una eliminatoria como la que empezamos el día de mañana. Hoy tenemos el antecedente de la enfermedad esta del COVID-19, de este virus que nos puede dejar. Pero ni siquiera hoy la nómina está preocupada por el COVID, está preocupada por las lesiones y por cómo enfrentar. Esto que hemos vivido a lo largo de este tiempo en eliminatorias con nuestra selección, lo vivimos constantemente como comunicadores y como deportistas en nuestros torneos nacionales, en nuestro campeonato nacional, en nuestra Copa Libertadores de América, en la Copa Sudamericana. Jugadores que solo aspiran a llegar a ese partido inolvidable, a ese partido que seguramente marca la diferencia entre un campeón y un segundo lugar o un equipo eliminado. Pero las lesiones nos pueden dejar sin una copa, sin el momento más glorioso de una selección o de un equipo. En común,
Di Stéfano, Michael Ballack, Schuster y Franklin el Mago Salas es precisamente eso, que a pesar de ser las grandes figuras del fútbol mundial, no pudieron, por lesiones, estar en una cita mundialista. Ojalá que desde mañana empecemos un camino que es difícil y que aparentemente el más complicado para llegar a Qatar, pero que sea con jugadores que lo entreguen todo, pero que siempre estén sanos, bien cuidados y sobre todo que físicamente tengan la capacidad siempre de ser los campeones y referentes que necesitamos todos los ciudadanos del planeta. Espero que esta reflexión a ustedes les haya remontado esos momentos de fútbol que nosotros tanto vivimos como comunicadores y también como deportistas. ¿Quién no ha jugado un partido de fútbol y ha llegado seguramente con un dolor y ha minimizado ese sentimiento o esa sensación? Eso es lo que sienten también en el fútbol de primera. Muchísimas gracias, Alberto. Excelente. Yo creo que hemos hecho memoria, remembranza de lo que hemos vivido, ¿no? Porque hemos sido parte de y hemos sufrido en piel lo que es haber perdido oportunidades de esta naturaleza o lesiones deportivas. Creo que eso en realidad nos ha pasado. Esperamos que eso quede en el pasado porque en realidad lo que queremos es abrir nuevas puertas precisamente de que los médicos hoy conozcan y miren desde el foco de la bioregulación que existen terapias que pueden ayudar y ser parte de la solución de esto. Es decir, ayudarnos a seguir construyendo un sueño en el cual veamos una selección para adelante. Y ojalá nuestro eco llegue a este momento de la selección de que hay medicamentos que podrían ser una solución muy importante en este tema de la parte deportiva. Así que, Alberto, muchísimas gracias por tu participación. De todas maneras, por favor, no te vayas porque habrá preguntas de parte del público. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Seguimos. Mira, aquí están los premios sorpresas. Entonces ya Mercadeo nos preparó y va a haber, bueno, unos sorteos. Tenemos la parte de unas rodillas, unas maquetas que son muy interesantes para la parte de los médicos ortopedistas que están hoy, deportólogos, traumatólogos, fisiatras, etcétera. Y también, bueno, pues la piel del Ecuador. Entonces también a los ganadores. Y bueno, ojalá me permitan a mí también participar por esta camiseta. A todos. A todos. A todos que nos permitan. y bueno, que tendremos felices ganadores. Así que muchísimas gracias. Damos paso a nuestro siguiente expositor, es el doctor Oscar Vicente. Bueno, ya está aquí, Oscar. Te dejamos ahora sí en tu terreno para hablar de la parte médica y el comportamiento de estos medicamentos desde tu experiencia y desde tu manejo. Bienvenido, estimado Oscar. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a Ruiz Pharma por esta noche maravillosa y esperamos que todos nosotros podamos contar estas anécdotas y poder solventar estas lesiones del deporte que quizá cada vez son más frecuentes y cada vez nos remontan a los médicos que estamos a cargo de eso a buscar alternativas y soluciones. Por lo tanto, en la noche de hoy quisiera comenzar con ustedes, por favor, si las diapositivas ¿me pueden ayudar? Ok, les doy un abrazo sincero y a todos los que hacen montañismo y a los que les interesa mucho la naturaleza, les damos un abrazo desde una de las lagunas más preciosas que tiene el Ecuador y es el Quilotoa en la provincia de Cotopaxi, ¿no es cierto? Para refrescar eso y llegar a algo que es muy importante, poder hablar de las lesiones deportivas más frecuentes. ¿Qué pasa entonces cuando yo hago deporte y cómo aparece una lesión? La etiología de una lesión deportiva tiene, todos los tejidos son susceptibles a lesión, pero por dos cosas fundamentales, mis queridos amigos. Primero, por debilidad intrínseca y segundo, por factores biomecánicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen una lordosis lumbar exagerada, tienden un riesgo muy elevado a padecer dolor lumbar cuando manejan un bate de béisbol, por ejemplo, o pacientes con pronación excesiva de los pies que pueden presentar dolor, miren ustedes, de rodilla cuando se corren largas distancias. Estoy hablando de maratonistas, de fondistas, ¿no es cierto? Sin corrección, el riesgo es una cronicidad elevada, pero por los excesos de movimientos repetidos. El dolor suele desaparecer, pero suele desaparecer cuando se abandona la actividad. Pero inmediatamente que la actividad continúa, vuelve a aparecer.
Entonces, intrínsecamente tenemos por biomecánica una de las condiciones o condicionantes para una lesión deportiva. El otro condicionante fundamental es el uso excesivo. Quisiera decirles a ustedes que cuando se someten los músculos al esfuerzo, algunas fibras se lesionan y otras no. ¿Por qué? Porque unas utilizan mayor glucógeno que otras. Cuando nosotros estamos haciendo actividad física, en este caso, por ejemplo, tomo una pesa y comienzo a hacer unos ejercicios isométricos para mejorar mi plexo braquial. En ese momento, el cerebro dice, Oscar está actuando en su musculatura de bíceps y tríceps, ¿no es cierto?, braquial, y algunos territorios ceden su sangre, como es el estómago, como es el intestino, para que llegue el oxígeno que viene a través de la sangre hasta estos sitios, y nosotros en corto tiempo de entrega de ejercicio sentimos más calientes. Solo las fibras no lesionadas o aquellas que conservan su función glicolítica intacta funcionan adecuadamente. Aquellas que no tienen una buena función glicolítica tienden a lesionarse. El ejercicio intenso solicita el mismo esfuerzo para menos fibras, aumentando la posibilidad de lesión. Esto es, por ejemplo, en gente que hace fútbol, en miembros inferiores, en gente que hace básquetbol, en miembros superiores, ¿no es cierto? Sabiendo que las fibras tardan 48 horas en recuperarse y aún más en reponer el glucógeno. Por eso es muy importante tener un médico deportólogo que esté junto al deportista para tener una dieta maravillosa de resíntesis de glucógeno al siguiente día. Y entonces ahí entramos en otro capítulo inmenso, pues muchas veces nosotros jugamos el partido más lindo de la barriada y quedamos campeones de cantonales y después de eso nos reciben con una maravillosa parrillada que no sirve para nada porque tiene una gran cantidad de taninos, una gran cantidad de lo que hace es aumentar el ácido úrico. Pero si les decimos que tenemos que comer un locro y un puré con pollo, no nos van a aceptar. Por lo tanto, busquemos la manera de recuperar el glucógeno. Los deportistas que trabajan a diario deben someterse a esfuerzos en diferentes partes del cuerpo. Por lo tanto, si nosotros revisamos, en este caso, miren ustedes, he puesto el béisbol, que no es muy común, pero que me da a mí mucha capacidad para decir que biomecánicamente un deporte cualquiera, en este caso el béisbol, miren ustedes qué biomecánica desde cuello, hombros, codos, brazos, cadera, rodillas y pie. Y miren ustedes, robando una base abajo, cómo llegamos a tener una contracción intrométrica generalizada. Por eso es que la mayoría de entrenamientos escogen el principio de difícil fácil. ¿Qué quiere decir eso? El primer día o el día número 1 hacen un ejercicio intenso, ejemplo, caminar o trotar 2 kilómetros en 5 minutos. Para el siguiente día, en estos mismos 5 kilómetros, utilizar de 6 a 8 minutos, evitando así que el glucógeno desaparezca de las células musculares, aparezca el fatídico ácido láctico y pueda haber una lesión. Si un deportista se entrena 2 veces al día, el trabajo intenso debe tener al menos 3 esfuerzos leves entre trabajo y trabajo. Solo los nadadores pueden liberar su esfuerzo porque en el agua se dice que la presión es 0. Pero qué importante para la lesión deportiva, mis queridos colegas, es hablar de la parte biomecánica. Las anomalías estructurales, por ejemplo, una dismetría, pueden ejercer una sobrecarga irregular en determinadas lesiones corporales. Ejemplo, en una carrera que tenga obstáculos o que tenga un piso, digamos, totalmente irregular, nosotros tenemos el riesgo de que la cadera y la pierna que golpea contra el suelo aumente el riesgo de dolor de esa lesión en esa zona, y más aún si tiene problemas lumbares, ¿no es cierto? Y aparece pues los dolores localizados o focalizados como una lumbalgia, y si tiene un componente neurológico, una lumbociatalgia. El factor biomecánico que produce con más frecuencia las lesiones, miren ustedes, en el pie, pierna o cadera, qué increíble. El pie tiene una estática que rige a todo el organismo, a toda nuestra economía humana. Pero si el pie tiene una pronación excesiva, que es el giro del pie después de contactarse con el suelo durante una carrera, porque sabemos que después de la pronación el pie gira hacia la cara plantar lateral, ¿no es cierto?, que hace una supinación. Después de eso se eleva sobre los dedos antes de despegar al suelo y desplazar todo el peso hacia el otro pie. ¿Por qué les pongo esto? Porque nosotros tenemos, y todos ustedes van a sitios del deporte a buscar sus zapatos, dice, ¿usted es pronador o es supinador?
Y entonces comenzamos a pensar que tenemos que utilizar un tipo de calzado o que tenemos que utilizar un tipo de plantillas. ¿Por qué razón? Porque el pie quizá es fundamentalmente parte de un mecanismo biomecánico que puede alterar rodilla, cadera y a veces columna. Y miren ustedes las gráficas, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una muy mala actividad deportiva sin un calentamiento, sin una elongación, si jugamos al fútbol sin hacer eso, miren ustedes el mango rotador del hombro en pacientes con tenis o simplemente en la parte inferior derecha, tenemos gente que tiene problemas de diastasis de la articulación del tobillo. La pronación ayuda a prevenir las lesiones distribuyendo la fuerza de este impacto contra el suelo. Recuerden que primero la pronación para luego hacer supinación. La pronación excesiva puede producir lesiones por un giro medial excesivo de la zona inferior de la pierna, provocando, miren, dolor referido de dolor pie, pierna, cadera y rodilla. Los tobillos son tan flexibles que durante la deambulación o carrera, los arcos plantares tocan el suelo, haciendo que éste parezca poco profundo o ausente. Y ahí hablamos todos los médicos de pie plano, de arco plantar bajo. Pero qué increíble que es todo lo contrario, el pie cabo, que tiene un arco muy elevado, ¿no es cierto? Mucha gente que parece tener un pie cabo tiene en realidad un arco normal con un tobillo rígido, por lo que la pronación es muy escasa. Estos pies absorben mal los impactos, por lo que aumenta el riesgo de fractura por sobrecarga en huesos de pie y pierna. Entonces, nosotros, para mirar una lesión deportiva, tenemos que entrar como un todo en la economía de la anatomía a partir del pie. De aquí a poco les voy a indicar una radiografía de una fractura por estrés del quinto metatarsiano de un atleta de fondo, justamente por sobrecarga. Entonces, una vez dada esta etiología, los factores biomecánicos llegan a nuestro consultorio, al suyo colega, al suyo doctora, para hacer un diagnóstico. El diagnóstico, obviamente, como sabemos todos, parte de una muy buena anamnesis. Sin embargo, en esta anamnesis deportiva debemos destacar ciertos factores. ¿Cómo comenzó? ¿Desde cuándo está así? ¿Tiene menos de 4 semanas? ¿Tiene menos de 2 semanas? ¿O más de 5 o 6 semanas? Para catalogar si una lesión deportiva es aguda, subaguda o crónica, ¿no es cierto? ¿Cómo fue? ¿Cómo apareció? ¿Cuáles fueron los mecanismos? Una torsión violenta, pisó en un hueco, se esguinzó al inicio, si hubo un estiramiento, si usted está bien equipado, si para correr largas distancias tiene un zapato de running, si para jugar básquetbol tiene un zapato especial alto que coja tobillo, si para jugar tenis tiene un zapato de tenis, ¿no es cierto? ¿En qué superficie lo hizo? ¿Jugó en cancha sintética, en cancha de batida de ladrillo, si jugó en césped? Todas esas cosas, o en tierra, son las que nos pueden producir, ¿no es cierto?, la probabilidad inmediata de remitir a un especialista. Sin embargo, mi querido amigo, si usted es un médico que está haciendo la medicina en forma clínica, general, o tiene la oportunidad, es muy sencillo comenzar a hablar de una lesión con estas cosas. Y comenzamos siempre de menos a más, una radiografía simple, una gramografía ósea, radiografías con esfuerzo, ¿no es cierto?, bajo anestesia general, tomografía, resonancia magnética, para llegar a la parte ya medular, que es una artroscopía, una electromiografía o unas pruebas asistidas por el dedo. Miren ustedes lo que hablaba, arriba tenemos un examen especial, como una resonancia magnética, pero si usted mira en la gráfica de abajo, miren ustedes de lo que les hablaba yo. No existe aparente lesión, no hay edema, no hay tumefacción, hay un dolor profundamente localizado. Miren el quinto metatarsiano, hay una fractura por fatiga que se llama uso excesivo o estrés. Esto ocurrió en un maratonista en una fase de entrenamiento y que lamentable no pudo llegar a su carrera, ¿no es cierto? Para ello, nosotros tenemos dos cosas mágicas, o que son algo que es importante: prevenir la lesión. ¿Cómo prevengo una lesión, mis amigos? Con un calentamiento. El calentamiento implica ejercitar los músculos de forma relajada durante unos minutos antes del esfuerzo. Yo les hablaba al inicio sobre que yo hacía, ¿no es cierto?, bíceps braquial. Esto hace que en pocos minutos la musculatura alcance una temperatura de hasta 38 grados, haciéndole al músculo más
elástico, más fuerte y más resistente. Pero luego tenemos que pensar en un estiramiento que no previene la lesión, pero puede mejorar el rendimiento, elongando los músculos para que estos dan su mayor esfuerzo o desarrollen su mayor esfuerzo. Luego de la práctica deportiva aparece algo que llamamos nosotros vuelta a la calma o el enfriamiento, que es el descenso progresivo al nivel de ejercicio. Puede prevenir, obviamente, el mareo y el síncope, fundamental. Por eso no debemos parar el ejercicio bruscamente, ya que aumenta la circulación. Y otra ayuda importantísima cuando hacemos ejercicio después de haber terminado un poco de ejercicio, después de haber terminado la práctica deportiva, es la eliminación del ácido láctico. Ojo, que no previenen los dolores musculares, pero sí ayuda a mejorar ese dolor de agujeta que tenemos al siguiente día, producido por micro lesiones de fibrillas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos básicamente, quizá para hacerlo más didáctico, miren ustedes, en la parte superior izquierda tenemos el calentamiento, en la parte inferior el estiramiento, y lo hacemos sectorialmente, ¿no es cierto? Desde la economía del organismo, de arriba hacia abajo, en forma caudal, ¿no es cierto? Y obviamente ahí podemos llegar a pensar en una manera de poder ayudarnos. Sin embargo, la lesión se instaura ya y obviamente es increíblemente bueno saber qué tipo de ejercicio hacemos. Por ejemplo, en corredores, la mayor lesión o la mayor cantidad de diagnósticos tenemos de periostitis tibial, fractura tibial por tensión, ¿no es cierto? Fracturas de tensión de los metatarsianos, como les indiqué hace un momento, ¿no es cierto? En el fútbol, desgarros de ligamentos cruzados anterior, de ligamento lateral interno de rodilla, luxación del hombro, esguince de tobillo, que es realmente muy común. En lucha, judo, karate, que son las artes marciales, tenemos luxaciones de hombro, desgarros del ligamento lateral interno y externo de rodilla. En gimnasia, epicondilitis, esguinces de tobillo, ¿no es cierto? En baloncesto, esguinces de tobillo, luxación de la articulación del hombro, del mango rotador del hombro. En tenis, pádel y todo lo que más. En frontón, epicondilitis lateral y medial, ¿no es cierto? El famoso codo de tenista, que para nosotros es quizá un reto como médicos para volver a ponerle a este deportista dentro de su marco competitivo. Y en el béisbol, pues obviamente la espondilitis lateral y el desgarro de ligamentos de rodilla. Pero miren ustedes qué importante es volver a la base fundamental. Miren la superficie. Este corredor va a correr sobre tierra batida, debe tener un adecuado manejo en su calzado. Miren ustedes cómo comienza el calentamiento y obviamente tener que un médico que le asesore. Miren ustedes cómo tenemos un pronador y entonces este puede dar lesiones. Por lo tanto, yo quisiera pasarles a ustedes las lesiones deportivas más frecuentes que existen en forma segmentaria. Por ejemplo, en cabeza y cuello tenemos escoriaciones, que son las más comunes, ¿no es cierto? Se da mucho más en ciclismo. Por ejemplo, nuestro querido amigo, ahora en el Tour de Francia, Richard Carapaz, tuvo una escoriación en cuero cabelludo, ¿no es cierto?, por una caída. Rupturas fibrilares, el famoso síndrome cervical, ¿no es cierto?, que a veces nos dicen a nosotros, amanecí con una tortícolis, amanecí con un esternocleidomastoideo muy contracturado, que muy probablemente estos espasmos musculares terminen dando unas micro rupturas. Por lo tanto, nosotros tenemos que sectorizar y estas son las lesiones mucho más comunes en cabeza y cuello. En tórax, nosotros tenemos contracturas. En este caso, como ustedes están mirando, es un atleta que está haciendo un lanzamiento de bala, ¿no es cierto? Al hacer esto, nosotros giramos de forma increíblemente fuerte, isométricamente dura, sobre la cintura. Y nosotros miramos ahí en contracturas, en los deportes de contacto, hematomas en tórax, desgarros. Nosotros tenemos rupturas musculares en lanzadores de jabalina, en lanzadores de disco, en lanzadores de bala, en lanzadores de martillo. Y hay algo que queda muy grabado y que quizá sea una de las patologías más frecuentes que tengamos los médicos en la consulta, que son las neuralgias, ¿no es cierto? En todas las neuralgias intercostales son realmente muy comunes y tenemos que tener una medicación especial para que él pueda volver
prácticamente lo más rápidamente posible a su práctica deportiva. En abdomen y pubis, en este caso, estamos mirando un saltador de alto, ¿no es cierto? El salto alto por el flopping, que es el mecanismo de esto. Miren ustedes qué manera de tener biomecánicamente una potenciación para lograr este arco con el cuerpo, ¿no es cierto? Por lo tanto, como ustedes comprenderán, contracturas inmediatamente. Hacia abajo tenemos en la caída, cuando cae, hematomas. Y una patología que quizá para todos los médicos que tenemos aquí el gusto de trabajar en deporte es una patología muy, muy tediosa, muy crónica y muy difícil de sacar, como es la pubalgia. Por lo tanto, qué importante es comenzar a pensar en tratamientos también de cronicidad con medicamentos que lleven a una recuperación total para la práctica del deporte. En miembros superiores aquí tenemos un salto con pértiga, ¿no es cierto? Este salto pues realmente es una maravilla, biomecánicamente es quizá yo diría, una plasticidad inmensa. Miren ustedes cómo se logra pasar la vara, que es 5, 6, 7 metros. Miren ustedes qué manera de hacer una contracción neuromuscular generalizada, teniendo en cuenta de que no debe botar la vara y que ese brazo debe botar la pértiga, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos contracturas, como comprenderán, desgarros, luxaciones y obviamente al caer fracturas. Pero si nosotros creemos que la velocidad es la reina de las competencias en los deportes de atletismo, la reina de las lesiones son los miembros inferiores, ¿no es cierto? Miren ustedes qué maravilla, estamos haciendo 110 metros vallas. Miren ustedes la capacidad, la plasticidad que tienen estos deportistas de lograr sortear un obstáculo y caer sobre el pie, en este caso la primera, caer sobre el pie izquierdo para hacer una pronación y luego una eversión y salir y entregar toda la posta al pie derecho para seguir en el tótem. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos muchas contracturas, desgarros tremendamente frecuentes, luxaciones, fracturas y obviamente yo le he puesto otra entidad nueva, quizá que es de los miembros inferiores, pero que quizá debería tener un nuevo capítulo, que es pie y tobillo. Les había comenzado diciendo a ustedes, mis amigos, que el pie es quizá la parte bioestática más importante de la economía humana. Y en el pie y tobillo tenemos realmente un sinnúmero de lesiones que nos llevan incluso a la para del deporte. Luego de estar ya diagnosticado el tratamiento de una lesión deportiva, dentro de hecho les he dado las más frecuentes, aparece un tratamiento inicial que es increíble, que se llama RHCE, donde R es reposo de la lesión deportiva, H es hielo, C es compresión y E es elevación. Grábese en esta fórmula mnemotécnica, que es importante, porque el reposo debe comenzar inmediatamente para reducir al mínimo la hemorragia, la lesión y la tumefacción. El hielo, maravilloso, es realmente uno de los medicamentos más increíbles, el hielo como crioterapia, ¿no es cierto? Pues disminuye la inflamación y reduce el dolor inmediatamente. La compresión y la elevación reducen el edema. Por lo tanto, en la fase inicial de una lesión deportiva, tenemos que inmediatamente parar la actividad deportiva, elevar la parte lesionada, colocar una bolsa de hielo, la crioterapia, ¿no es cierto? Hielo picado que se adapta mejor en cubitos, siempre envuelto en una toalla, para evitar lacerar o quemar la piel. Se aplica un vendaje elástico sobre la bolsa de frío y alrededor de la parte lesionada. Por favor, no comprometan el flujo sanguíneo y no pongan el hielo sobre un área de flexión intensa, ¿no es cierto? Después de 10 minutos de la crioterapia, usted debe sacar el hielo de la parte afectada. Y hacemos la fórmula 10 minutos cada hora de hielo durante las primeras 24 horas de la lesión. Por favor, solo hielo, crioterapia. No hay la posibilidad de una buena ducha en agua caliente o compresas en agua hirviendo con sal y no sé qué hierbas más. No. Por favor, y disculpen que se los diga, la crioterapia se instaura 24 horas.
inmediatamente después de la lesión. Miren ustedes arriba en la famosa epicondilitis del codo del tenista, de ninguna manera con la mano, por lo tanto, en la parte derecha vemos que se debe hacer con un vendaje compresivo para la crioterapia, como lo estamos haciendo abajo en tobillo. Y yo, particularmente yo, comienzo a utilizar algo que es realmente maravilloso, que es algo que es ya no una alternativa, es una realidad. Y comienzo con Traumel, que es un medicamento de la nueva oleada de la medicina, ¿no es cierto?, bioreguladora, que es la que nosotros pensamos en utilizar hace mucho tiempo, pero hoy es una realidad. Obviamente tiene muchísimos componentes como la árnica montana, la caléndula, la equinacia, que hacen que yo tenga la posibilidad de combinar estos elementos o estos ingredientes para permitir abarcar los diferentes aspectos del fenómeno inflamatorio y las diferentes patologías de la inflamación en los tejidos musculoesqueléticos. Y miren ustedes entonces, la equinacia, la caléndula, la árnica montana, ¿no es cierto?, la belladona, hacen que aumente el tono y estabilización de la permeabilidad vascular, haya hemostasia, eliminación de la éstasis venosa, proceso de analgesia, acción antiinfecciosa, estimula la cicatrización de heridas y inmediatamente ayuda, si en el caso de fracturas o fisuras, en el callo óseo. ¿Cuál es, pues, entonces, el mecanismo de acción de Traumel? ¿Cuál es este mecanismo para que nosotros podamos hablarnos de que reduce la respuesta inflamatoria y el dolor? Por supuesto que sí, la inhibición de mediadores proinflamatorios tempranos, ¿no es cierto? El factor de necrosis tumoral alfa, inmediatamente, que no existe esta famosa necrosis, ¿no es cierto? Y obviamente todas las interleuquinas de la 6 a la 8 que aparecen para disminuir el dolor. Estimulación, hablábamos ya hace un momento, ¿no es cierto?, del factor de crecimiento transformador alfa y beta, antiinflamatorio y pro-resolución, que previene la síntesis de mediadores proinflamatorios sin afectar la función defensiva de células inmunes. También Traumel favorece la reparación tisular y ayuda a la estructura celular. Esto es muy importante, amigos. Acuérdense ustedes que la matriz extracelular es la base fundamental de la célula. Entonces comenzamos. La estimulación del factor de crecimiento transformador beta, antiinflamatorio y pro-resolución, que desempeña un papel fundamental en la regeneración, estructuración y composición de la membrana extracelular, ¿no es cierto? La inhibición de las metalopeptidasas de matriz, ¿no es cierto? MMP13, una proteasa que descompone la extracelular. Si nosotros inhibimos esta proteasa metilpeptidasa, estamos logrando que la composición de la membrana extracelular no corra riesgo. Aumenta la biosíntesis, es muy importante, de los glicasionamidos sulfatados, ¿no es cierto?, componentes de la matriz extracelular. Aceleran los cambios tisulares que participan en la formación y la eliminación del edema, con efecto beneficioso neto en la rapidez del proceso de curación. Si nosotros hacemos un recuento inmediato a lo que habíamos hablado, la lesión deportiva nos produce edema por hemorragia, por extravasación, dolor, tumefacción e impotencia funcional. Si logro con este mecanismo de acción parar, miren ustedes arriba la hemorragia, disminuir el edema, disminuir la tumefacción, puedo lograr algo que es importante: reducir la actividad antiinflamatoria. ¿Cómo? Perdón, inflamatoria. ¿Cómo? Estimulando las citoquinas inflamatorias. Habíamos hablado ya sobre el factor de regeneración beta, los linfocitos reguladores, ¿no es cierto?, células T, la inhibición de las citoquinas proinflamatorias. Habíamos hablado del factor de necrosis de tumoración alfa, ¿no es cierto?, y todas las interleuquinas, funciones defensivas de granulocitos, linfocitos, plaquetas y preservación de células endoteliales. Si tenemos esta regulación compleja, estoy seguro de que la reducción de la actividad inflamatoria se hace presente desde el primer momento en que yo utilizo la medicación bioreguladora. La posología de Traumel, ustedes lo saben, existen ampollas que pueden ser intramusculares, que pueden ser intravenosa, intradérmica, periarticular y a veces intraarticular, ¿no es cierto? Tenemos las tabletas, que son las sublinguales,
tenemos el gel y la pomada. ¿Qué utilizo yo? Utilizo una medicación que se dice que la dosis de la ampolla en lesiones deportivas se debe dar una ampolla cada 48 o cada 2 o 3 días. Yo utilizo una ampolla de Tromel diariamente, muscularmente, durante 7 primeros días, acompañado de las tabletas sublinguales 3 veces por día, de mañana, mediodía, noche, cada 8 horas, como ustedes quieran, pero son 3 veces al día. Y si no existe una lesión abierta, utilizo la crema o el gel. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento de Tromel es el tratamiento de primera línea para los pacientes con lesiones musculoesqueléticas e inflamaciones como esguinces de tobillo, esguince de rodilla, esguince cervical y esguince de espalda. Si ustedes toman esto, que es muy importante pensar, esta es la base fundamental de la deambulación posterior. Miren ustedes, aquí tenemos lo que es un esguince, en este caso es de tobillo, ¿no es cierto? El tobillo normal no constituye ningún problema. El esguince de primer grado, desgarros microscópicos, el de segundo grado, desgarros parciales, y el tercer grado, desgarro total, que incluso tiene que llegar a cirugía. ¿Cuáles son los pacientes adecuados para mi tratamiento con la minergía bioregulador? Con esta medicina de bioregulación que nos da y nos proviene de energía propia a nosotros. Pacientes que necesiten de alivios de síntomas asociados a una lesión musculoesquelética, y es algo muy importante. Miren ustedes la faja etaria, pacientes mayores, niños de todas las edades, y hay algo que es importante, pacientes que no toleren los efectos secundarios, al menos digestivos, de los AINES. Mi charla va orientada para que todos nosotros tengamos ya no una alternativa, sino un tratamiento ideal. No estoy satanizando a ningún AINE, no va por ahí la charla, ni mucho menos. Simplemente existen limitaciones para dar AINE, ¿no es cierto? Los efectos secundarios de las AINES pueden limitar su uso en pacientes, por ejemplo, una úlcera gástrica, que ya no es una contraindicación relativa, sino más vale absoluta. Defectos en la coagulación, deterioro renal, asma, problemas cardíacos. Miren ustedes, todos los colegas que están en sintonía con nosotros y todos los que hacemos la parte traumatológica, la parte deportológica, hemos visto que estas partes de esta diapositiva son lo que la FDA y la EMEA en el mundo está utilizando para tenernos a los médicos apuntados con una escopeta con mira telescópica por posibles problemas que dan los antiinflamatorios, ¿no es cierto? No sé, las limitaciones de los AINES también puede verse en personas mayores con trastornos alérgicos durante el embarazo y la lactancia, pacientes con deterioro renal, cardíaco, hepático, como le habíamos dicho, insuficiencia cardíaca y cualquier enfermedad aterosclerósica con o sin riesgo de aterosclerosis. Sin embargo, les debo decir a ustedes que hay algo muy importante. Yo comenzaba nuestra práctica médica hace muchos años ya, por lo tanto no debo decirles mi edad, pero debo decirles que el peor enemigo en ese entonces de nosotros, o el enemigo número 1 del médico, era el propio médico, ¿no es cierto? No, sí te has ido donde el Oscar, es muy bueno, pero es muy carero, decían por algo. Luego de eso cambió el espectro, y nuestro peor enemigo o el primer enemigo era el señor boticario. Con mucho respeto, si hay alguien aquí que tenga una farmacia, no voy contra nadie, pero el boticario era el hombre que tenía el peor de los defectos frente a nosotros, ¿no es cierto? Y le mandaba la receta, ¡ay, qué bueno que es el doctor Osquita! Pero, oiga, qué raro, porque le ha dado este medicamento contra la epilepsia, ¿no es cierto? Y no sabía él que la carbamazepina estábamos tratando una neuralgia del trigémino. Pero hoy, mis queridos amigos, ¿saben cuál es el primer enemigo del médico? El doctor Google. Porque usted le receta y su paciente a los 30 minutos le llama y dice, Oscarito, me has dado un excelente fármaco, pero dice que puede tener problemas renales, cardíacos y problemas hepáticos. Entonces, mis amigos, sin satanizar nuevamente a nadie, yo utilizo el Tromel por estas condiciones. No úlcera péptica, se puede dar a cualquier edad, no tiene contraindicación con el embarazo y la lactancia, y puede evitar lo que son las lesiones de urticaria y lesiones alérgicas. Pero miren ustedes, lo más importante es la medicina basada en evidencias, y no estoy acá para hacerlo
más científico que nada para que todos nosotros estemos seguros de lo que vamos a hacer y de lo que estamos dando y de la terapia que estamos impartiendo a los pacientes. Miren ustedes, el Traumel en pomada es tan eficaz como cualquier AINE para reducir el dolor. En este caso, en azul y celeste está el Traumel y en gris está un diclofenaco, ¿no es cierto? Y miren ustedes cómo son tan efectivos. Yo utilizo desde el inicio, a los 7 días hago mi primera evaluación, a los de posología, por supuesto, y a partir del octavo día comienzo a dar una ampolla de Traumel pasando un día, o sea, cada 48 horas, ¿no es cierto? Sin olvidar las cápsulas sublinguales 3 veces al día y la pomada o el gel. Miren ustedes, mejora la función en relación a los AINES. Es tan eficaz, están igual, miren ustedes, al día 4, al día 7, al día 14, y en este caso se hizo una evaluación a las 3 semanas, ¿no es cierto? Al día 24, y miren ustedes cómo mejora la función durante las actividades de la vida diaria, ¿no es cierto?, mediante la escala de FAM. Nosotros tenemos también que mirar cómo reduce la inflamación, que es la base fundamental para el movimiento. Y ahí tenemos en el día 4, el día 7 y el día 14. Tenemos absolutamente el mismo efecto de un AINE para reducir la inflamación. Miren ustedes, en el caso de arriba, yo hago infiltraciones incluso en algunos tendones, como el tendón rotuliano, ¿no es cierto? Y en forma increíble he podido dar también el gel en iontoforesis. ¿Para qué? Para lograr una más rápida vuelta al ejercicio como las deportistas de abajo. Hay algo que es importante y quizá una de las lesiones más mandatorias y las que siempre nosotros tenemos un reto, que son las tendinopatías, ¿no es cierto? La tendinopatía del saltador, la tendinopatía del codo de tenista, que son realmente muy importantes y muy difíciles de sacarlas. Miren ustedes cómo la pomada es tan eficaz como un AINE para el tratamiento de estas patologías, dadas en la puntuación de 4, 7 y 28 días. ¿Por qué razón? Porque estas tendinopatías tienden a la cronicidad. Miren ustedes, para la inflamación en tejidos blandos es realmente un 76% que tenemos la posibilidad de dar en 14 días unos resultados de muy buenos a excelentes. Y mi propia experiencia me dice que las ampollas inyectables, como yo las doy, durante 7 días, todos los días, intramuscularmente, acompañado de una cápsula 3 veces al día sublingual, ¿no es cierto? Y después al séptimo día, después al octavo día, comienzo con una ampolla, pasando un día sin olvidar de las cápsulas en la misma dosis y la crema. Miren ustedes, he logrado llegar al 78.6 de mejoría. Mejoría en 2 semanas para poder lograr que el deportista llegue nuevamente a su actividad deportiva. Les debo decir también que en muchos casos, como por ejemplo en el tendón de Aquiles, he logrado hacer infiltraciones, en muchos casos con el CELT, que es para mí una combinación maravillosa, y a veces he conjugado con coenzima también, para lograr poder hacer una infiltración. Tampoco voy a satanizar a los medicamentos que hacíamos hace tiempo, infiltraciones, logrando que no se cristalice el tendón y tenga una flexibilidad sin llegar a posteriores rupturas. En resumen, mis queridos colegas, quisiera dejarles algo muy claro, que el Traumel, que la medicina bioreguladora ya no es para mí una alternativa. Para mí, modestamente, ya es un tratamiento específico, sin riesgos para la salud, sin contraindicaciones, para cualquier edad, tanto en faja etaria de adultos mayores, como en niños, como en madres gestantes, como en lactantes, como en personas que no requieran de efectos indeseables. Por lo tanto, el pequeño resumen de esta conversación con ustedes es que el Traumel es superior a placebo. La pomada y gel son tan eficaces como un diclofenaco, ¿no es cierto?, para el dolor de tobillo. Mire usted, para reducir un dolor de tobillo, están igual que un diclofenaco para mejorar la función durante las actividades de la vida diaria. Si yo logro conjugar estas dos cosas, mis queridos amigos, reducir el dolor y mejorar la función durante las actividades de la vida diaria, estoy bajo un paradigma que yo lo concebí hace muchos años cuando leí nuestro famoso juramento hipocrático. Si yo puedo, como médico,
tratarle a mi paciente como que fuera mi propio hermano de mi familia, y logro a todos mis pacientes mejorar algo que se llama calidad de vida, creo que he logrado poner en práctica todo lo que aprendí y todo lo que la vida me dio para lograr eso, ¿no es cierto? Traumel, pomada y gel son tan eficaces como el diclofenaco para permitir a los pacientes recuperar su vida normal. Es igual que el diclofenaco para mejorar las variables relacionadas con el dolor y la movilidad en las tendinopatías. Dios mío, ¿quién no ha tenido un dolor de viuda? ¿Quién no ha tenido un codo de tenista? Así no jueguen tenis, así tienen que lavar, tenéis que planchar y tenéis que hacer cosas. El codo, mis amigos, cuando duele es realmente insoportable. Si yo puedo mejorar eso, estoy seguro de que eso cumple la función y podemos también infiltrar en el epicóndilo, ¿no es cierto? Las ampollas inyectables demostraron eficacia superior al diclofenaco para la epicondilitis. Lo he infiltrado y a veces he tenido que hacer alguna aleación con Celté. Y Traumel, pomada en gel, ampollas inyectables y preparados orales es tan eficaz para el tratamiento e inflamación de tejidos blandos. Si yo puedo reducir en esto, si tengo un medicamento que me logre bajar la tumefacción, evitar la hemorragia, mejorar el dolor y mantener un constante tratamiento durante 7 días en forma inmediata y 14 días después, seguro estoy de que si en 2 semanas puedo mejorar esta lesión deportiva y llevar a un deportista a algo que es lo que más le gusta, hacer su deporte, he concluido el día de hoy que yo puedo decir sin lugar a dudas que la medicina bioreguladora ya no es una alternativa, es verdaderamente una constante realidad. Por lo tanto, quiero agradecerles en forma muy sustancial el haberme tolerado en esta noche, el poder llegar, gracias a la medicina bioreguladora, a algo como esta gráfica, ¿no es cierto? A pensar en que lo más importante de la vida para nosotros es la bioregulación. Por lo tanto, quiero agradecer su atención y estoy dispuesto, con mucho gusto, a contestar a cualquier pregunta que ustedes lo deseen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente conferencia el día de hoy. La verdad que el replantearnos las cosas desde el modo de hacer tradicional cambia radicalmente cuando miramos y regresamos a ver la bioregulación, lo importante que puede hacer para ayudar al paciente en la fase de recuperación, de mejora de lesiones. Así que muchísimas gracias, doctor. Y tengo algunas preguntas acá de parte del auditorio. Quiero empezar por la siguiente pregunta. Dice un médico, en una lesión crónica, como secuela de la ruptura del tendón de Aquiles, ¿se puede utilizar Traumel y cómo? Por supuesto que sí, yo estoy utilizando. Bueno, debemos ser muy claros, mi querido colega, depende también del porcentaje de ruptura, ¿no es cierto? Si usted tuvo una lesión crónica y el porcentaje está entre el 10 y el 25%, no dude en utilizar el Traumel. A veces lo utilizo con Celté o a veces incluso lo pongo con coenzima para lograr mejorar la resíntesis y se ha visto en 3 semanas una mejoría en la flexibilidad, una mejoría en la deambulación. Cuando pasa del 50 al 60% de inicio ya es quirúrgico. Pero después de la cirugía también quedan muchas secuelas que yo he tratado de, con infiltraciones y me va maravillosamente bien. Al momento de infiltrar también utilizo las cápsulas por vía sublingual de mañana, mediodía y de noche. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta va correlacionada de cierta manera. Dice, ¿se puede usar Traumel en lesiones de rodilla para un culturista? Maravilla de pregunta, yo le agradezco mucho. Nosotros tenemos algo que es muy importante en el culturista, en el físico-culturista, en aquel que hace una actividad deportiva para mejorar su musculatura y el tono muscular. Miren ustedes, la práctica del deporte, yo había hablado hace un momento al inicio de que las lesiones se dan por exceso y porque muchas fibras cogen el glucógeno que existe restante y algunas que no llega la neoglucogénesis aparecen y se lesionan. Ejemplo, en rodilla del físico-culturista, del culturista, sí, porque en el momento en que uno hace el envión, ¿no es cierto? O hace
el clinch y va a hacer la parte fundamental biomecánica del movimiento de las pesas, son las rodillas. Y por eso usted pone una hacia el frente donde aparentemente actúa toda la fuerza del peso y la de atrás ayuda para llegar. En ese momento lo que nosotros necesitamos es mejorar los tendones rotulianos y obviamente no tiene ni un problema. Debo decirle a ustedes que en algún momento se leyó en lo que yo llamo la vida nuestra nada más, que es el currículum. Yo soy comisario intercontinental de doping, entonces soy un comisario nacional e internacional, por lo tanto, esta medicina bioreguladora, el Traumel, el CELPI y la coenzima no tienen ningún problema con la lista de medicinas prohibidas por la FDA, por la AID, por cualquier, la FIFA o por quien sea, o la FIA, la que sea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son medicinas naturales bioreguladoras que no corren ningún riesgo. Por lo tanto, si usted que hizo la pregunta, querido colega, o tiene un paciente que hace culturismo, no dude, no tenga ningún problema, haga infiltraciones y no tiene ninguna contraindicación cuando tenga que hacerse una prueba antidopaje. Perfecto, muchas gracias por esa aclaración. Otra pregunta de dos colegas. Dicen, bueno, está media correlacionado sobre la parte de masaje circular o la parte de hacer dígito-presión en lesiones articulares con edema. ¿Administrar Traumel sería lo indicado y cada qué tiempo usted lo recomendaría, doctor? Cuando yo hago eso, nosotros hacemos los masajes, la digitopuntura con Traumel gel o con Traumel pomada, ¿no es cierto? Siempre y cuando no existe una lesión abierta. Y yo en estos casos hago una ampolla pasando un día, ¿no es cierto? Cada 48 horas una ampolla y utilizo también el Traumel en forma sublingual. ¿Por qué razón? Porque he mirado yo que además de que logramos mejorar el edema y la biocirculación, hago algo que es muy importante. Analizo fríamente la hemostasia e increíblemente los pacientes dejan de sangrar y no hay extravasación. Utilícelo sin ningún riesgo y va a ver usted que en 2 semanas el paciente vuelve a hacer su actividad física en forma normal. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los efectos secundarios y cuál es la dosis tóxica de Traumel? Bueno. Maravillosamente preciosa la pregunta. En la bibliografía que tenemos, y a usted, colega, que me hizo la pregunta, déjeme, por favor, por interno su mail. Y a todos ustedes, si desean, le podemos pasar juntamente con Wilfrido, y conjuntamente con el Laboratorio Gel y con Ruiz Pharma. Lamentablemente para todos los laboratorios y eso, no existe dosis tóxica, ¿no es cierto? No existe una dosis que usted piense que va a tener problemas renales y eso. Puede usted utilizar diariamente, como yo le digo, e incluso en algunos casos he utilizado 2 ampollas al día durante 3 primeros días. Son casos realmente importantísimos porque necesitaba ponerle al deportista para jugar en 8 días. Para que usted mire entonces que si nosotros tenemos de 3 a 5 días a la semana y yo he dado en 3 días 6, no he tenido ni un solo problema. Por lo tanto, mi amigo, no existe una dosis tóxica, al menos científicamente comprobada. No sé si en el laboratorio, no sé si tú, Wilfrido, sepas algo de una dosis tóxica de Traumel. Sí, es una ventaja muy importante. Agradecemos esta pregunta. Efectivamente, el hecho es que Traumel y sus componentes son en microdosis. Por supuesto. Microdosis, llegar a un tema de dosis letal tóxica, que es lo que tal vez el colega lo quiere expresar acá, definitivamente no hay esa posibilidad. O sea, está muy alejada y esa es la bondad que tiene el medicamento, precisamente claro, dar absoluta seguridad desde el punto de vista. Por lo tanto, el hecho que estamos ya con microcomponentes de microdosis aleja mucho incluso de los eventos adversos, que es justo lo que el doctor Bisuete nos expuso y claramente nos decía, aleja también incluso el tema de la interacción medicamentosa, que es otra cosa importante también. Entonces, nosotros desde la medicina convencional podemos coadministrar con otros medicamentos con absoluta seguridad, ya que no existe o se reduce completamente el riesgo de los eventos no solo tóxicos, sino de interacciones medicamentosas. Mi querido amigo, muy probablemente usted nos dice por la belladona, por la equinacia, nos puede decir incluso el árnica montana. Tal vez
la belladona a una le podría hacer. Sin embargo, si usted toma la dosis, nosotros necesitamos para belladona hablar de dosificación que corra riesgo más allá de 4 gramos. Si usted coge la belladona nuestra, tiene microgramos. Tendríamos que, perdón, la grosería, tendríamos que utilizar, no sé, una dosis tremendamente alta que no va a llegar ni siquiera a hablar de gramos, sino de miligramos con dosis altas. Así es que aleje toda duda, no existe ninguna dosis tóxica con los medicamentos bioreguladores. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Otra pregunta, bueno, sí fue explicada, pero de todas maneras, por favor, creo que necesita ser un poquito más aclarada. Dice Traumel en infiltración, ¿cuál es la posología? Muy bien, esa sí es una pregunta maravillosa. Yo, por ejemplo, en los tendones más fuertes, en los rodillas del saltador, en el Aquiles, utilizo una dosis diaria durante 10 días para después pasar a una dosis cada 48 horas, durante 10 días más y en 20 días está solucionado. Y en la epicondilitis lo hago una pasando un día, durante 8 días y después una pasando 48 horas durante los otros próximos 8 días. Perfecto, muchas gracias. Y esto también ayudaría mucho a la pregunta, inquietud que tiene un doctor y dice, después de infectar rodilla con Traumel y CELT, el paciente, ¿qué tiempo el paciente debería guardar reposo antes de iniciar o reiniciar su actividad en el deporte? Pregunta maravillosa, le agradezco fundamentalmente porque los metabolitos de la bioregulación no hacen depósito, no hacen como algunos medicamentos que utilizábamos siempre que pueden decantar. Sin embargo, es muy buena su pregunta porque nosotros tenemos que hacer un tratamiento durante 2 semanas, pero al menos 5 días para reducir el edema, la inflamación y la posible hemorragia, debe estar alejado de la actividad física. Y después de eso, obviamente puede hacer su actividad en forma, con el entrenador, en forma progresiva. Ojo, que, ejemplo, si es de rodilla, no haga nada durante 5 días de miembros inferiores, pero miembros superiores puede hacer lo que usted quiera, porque nuestra medicación no llega a dar a situarse en otra economía del organismo. Si es que el problema es en miembros superiores como un codo de tenista o una distensión de mango rotador del hombro, puede hacer todo con miembros inferiores. Por lo tanto, para aclarar, son 5 a 6 días de reposo de la práctica deportiva para que vuelva a su entrenamiento. Tal vez la recomendación, como dice acá una colega, del seguimiento que se podría dar con estudios ecográficos permitiría obviamente brindar una mejor data, podemos decir de alguna manera, del manejo del reposo, ¿no? Sí, obviamente eso es lo que se debe hacer. Sin embargo, si ustedes miran la bioregulación, el principio fundamental, y habló Wilfrido hace el inicio, es que nosotros, el organismo comience a dar eso, y nosotros hacemos estudios ecográficos al inicio y cada 2 semanas, durante 6 semanas, y podemos ver la mejoría. No es un medicamento que puede en 3 o 4 días mirarse, porque es la parte de la bioregulación propia de nuestro organismo la que hace. Por lo tanto, 2, 4 y 6 semanas hacemos ecos y podemos tener un índice de mejoramiento muy efectivo. Perfecto. Doctor, tal vez alguna experiencia con espolón calcáneo, es otra pregunta de otra colega. Bueno, con espolón calcáneo sí, es muy importante que nosotros entendamos. Hemos intentado ahí sí los 3, ¿no es cierto? Tenemos Traumel, CELT y coenzima, pero no olvide de que es una exostosis de hueso, por lo tanto, no puedo yo, ningún medicamento podríamos hacer que la exostosis o la salida del hueso del calcáneo disminuya. Por lo tanto, el dolor que aparece con esto se va maravillosamente. Sin embargo, por siempre, después de la infiltración, una plantilla especial a todo lo largo, no talonera, mi amigo, una plantilla a todo lo largo para espolón calcáneo y evitar el impacto. Y en cuestión de 3, 4 semanas, el dolor ha bajado en forma permanente y no se llega a cirugía. Muchas gracias por esos valiosos y prácticos consejos. Hay otra pregunta del colega que me va a permitir responder. Sí, no, acá en el país tenemos pomada. Y el estudio que ustedes miraron, que presentó el doctor, fue en realidad hecho pomada y gel, pero en el Ecuador tenemos la pomada. La pomada, sí.
Sí, y a propósito, todos estos medicamentos usted los consigue en nuestras farmacias Ruiz Pharma, pero también están en todas las cadenas del país. Las cadenas más grandes de farmacias, usted tiene a disponibilidad estos medicamentos. Bueno, le agradecemos muchísimo. Si hay alguna pregunta que se nos queda, pues contestamos por interno con la finalidad de dar paso ya al Departamento de Mercadeo que nos tiene estas sorpresas. Reitero mi agradecimiento, doctor, por muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Y todo eso. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, damos paso, por favor, entonces a Mercadeo. Muchas gracias, doctor.